Sin embargo, la más famosa contribución potosina a la causa del periodismo revolucionario fue Filomeno Mata, 1845-1910, fundador del Diario de la Ciudad de México, Diario del Hogar, de 1881. Durante 30 años, a pesar de más de 30 arrestos, Mata sostuvo un implacable ataque contra el régimen de Díaz. Puede decirse que el periodismo independiente de Mata constituyó la protesta más significativa sostenida antes del propio movimiento precursor. Cuando la enfermedad lo forzó a renunciar como editor en 1911, se dio la dirección del Diario del Hogar a Juan Saravia. A principios de 1902, Daniel Cabrera, contemporáneo de Mata, tío de Luis Cabrera, hizo un intento similar al invitar a Ricardo Flores Magón a dirigir El Hijo del Ahuizote. Es evidente que el viejo y relativamente aislado grupo de periodistas de oposición, como Mata y Cabrera, se hizo consciente de que Saravia, Ricardo Flores Magón y otros jóvenes radicales que se habían unido al movimiento del Club Liberal de Arriaga a principios de 1900 eran la ola del futuro. Reconocían su propio papel de divulgar las actividades de estos jóvenes y lo realizaron admirablemente. Esto es lo que dice James D. Cockcroft en un clásico de la historiografía de la Revolución Mexicana, Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, 1900-1903. Es un clásico, ya les digo, de la historiografía de la Revolución Mexicana, y me centré en el comentario que hace sobre Filomeno Mata, porque el programa de hoy vamos a dedicarlo un poco a la saga de Filomeno Mata, tanto de él mismo como de sus sucesores, que son pilares del periodismo, fundamentalmente del periodismo mexicano de la primera mitad del siglo XX, y hablaremos de ello en función del libro de Claudio Vadillo López, Filomeno Mata la Torre y Familia. Esto es de lo que vamos a hablar en la hora siguiente. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que están en el programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Les voy a recordar nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro canal de YouTube, cuya dirección es Nódulo TV, y nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com, para que, si así lo desean, nos hagan algún comentario o incluso sugerencia temática. Les recuerdo que Plaza de Armas es un programa que tratamos de abordar los temas en cuestión desde una perspectiva, en la medida de lo posible, una perspectiva histórica, filosófica, ideológico-política, en el intento de desbordar, sin desconectarse de la realidad presente, desbordar un poco la coyuntura periodística y tratar temas de tanto interés como puede ser, por ejemplo, quién fue Filomeno Mata y toda la herencia que deja en la vida del periodismo y de la política del México contemporáneo. Y lo hago porque conocí hace muy poco al autor del libro, a quien ya presento, a Claudio Vadillo. ¿Qué tal, Claudio? Hola, ¿qué tal? Claudio es profesor investigador en el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Escuela de Antropología e Historia, a partir más o menos de los 80. Y él es uno de los herederos de los Mata. Filomeno Mata, el primero es tu tío... bisabuelo. Es tu tío bisabuelo. Y Filomeno Mata la Torre es tu tío abuelo. Tío abuelo. Sí. Exactamente. Y él, Claudio, escribió por ahí de 2003 este libro, Filomeno Mata la Torre y Familia, 1889-1967, periodistas liberales, demócratas y rebeldes. Este es un poco el pretexto del programa de hoy. Lo presentaron en una librería ahí en la calle de Liverpool. Y bueno, me pareció interesantísimo porque precisamente pues, Plaza de Armas, como ya les digo, tiene el propósito de abordar cosas que a lo mejor, como son de orden histórico, quizá no están en las discusiones, ¿verdad?, del día a día, pero que tienen una repercusión fundamental, no se diga si se trata de hablar de periodismo mexicano. Voy a leerles nada más, para después de entrar en materia, algo que explica Claudio de Filomeno Mata, del que habla Cockcroft en este otro libro que pues de una vez pues también lo recomiendo, Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, 1900-1913. Los estudiosos de la Revolución, pues este libro ya es un obligado, pero pues quienes no necesariamente sean estudiosos de la Revolución, pues es un libro de gran interés en este periodo 1900-1913.
El periodismo fue mi vida, dice Filomeno Mata a través del libro de Claudio. Desde joven me convencí de que no podía haber más alta responsabilidad, un oficio cuya tarea era la de develar y difundir la verdad del conocimiento, promover la actividad empresarial, el avance científico, combatir la corrupción y las desviaciones morales, denunciar las inconsecuencias de los políticos porfiristas que habían traicionado los ideales por los que se habían sublevado en contra de Juárez y Lerdo de Tejada. Nuestro periódico fue el decano de periódicos que como el Demócrata de 1899 y el Demófilo de 1902 no percibían ningún tipo de subsidio del gobierno de la República, a diferencia de El Imparcial. Sobrevivíamos con la publicidad de los anunciantes, con suscripciones y la venta diaria. Nuestra tarea de tantos años en el Diario del Hogar, desde que lo fundé el 16 de septiembre de 1881 como el periódico de las familias, fue demostrar las enormes perspectivas que tenían la patria si los empresarios ampliaran su visión y sus negocios, colocándose a la altura de la modernización científica y tecnológica de países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Este futuro fue obstaculizado por las atrocidades y las corruptelas de los porfiristas, la miseria de los trabajadores de las ciudades y la pobreza de los peones acasillados. Cuando publiqué de 1878 a 1892 el Anuario Universal, era el único directorio nacional de empresas y empresarios, oficinas públicas y funcionarios que contribuía seriamente a estimular el desarrollo industrial y comercial del país. Esto es más o menos lo que nos cuenta Claudio Vadillo de lo que hizo don Filomeno Mata Rodríguez, el que encabeza toda la saga de los Mata. Cuéntanos, Claudio, ¿por qué un libro como este que presentaste en 2003, Filomeno Mata Latorre y Familia? Y después, bueno, ya entramos a analizar la labor y la herencia que dejan para la vida del país. Claro. Sí, bueno, yo escribí este libro pensando en la importancia de conocer la historia de una familia que mantuvo vivos los ideales democráticos y los ideales para construir una sociedad moderna a lo largo de más de un siglo, ¿no? Desde que Filomeno Mata Rodríguez funda el periódico El Diario del Hogar, como tú ya lo leías, con los objetivos de construir una sociedad moderna, en toda una sociedad democrática, y se encuentra pues con las dificultades de un régimen dictatorial, que era el de Porfirio Díaz, que pues impide este proyecto, digamos, de sociedad moderna, digamos, que es lo que plantea Filomeno Mata Rodríguez. Y lo que a mí me llamó la atención es que muchos años después, digamos, en los años 60, sus hijos, ¿verdad?, que habían participado como él en la revolución, que habían sido cofundadores, digamos, del Diario del Hogar a principios del siglo XX, pues continúan luchando por los mismos objetivos, luchando por los mismos ideales, digamos, en términos de la modernización, de la democratización del país, y se encuentran con una situación similar. Ya no es la dictadura porfirista, ellos ahora la consideran como el autoritarismo priista. Curiosamente, es una historia que a mí me pareció interesante por eso, cómo da vueltas, digamos, como un ciclo la historia, y lo que fue la dictadura porfirista, en los años 60 los Mata consideran que ahora es la dictadura priista. O sea, entonces, ¿dónde quedó el cumplimiento, digamos, del proyecto revolucionario de 1917? Entonces a mí me llamó, pensé que como la vida, la historia de estos periodistas, pues no está escrita en la historia oficial, ¿no? Está la vida de Filomeno Mata Rodríguez como periodista antiporfirista, ¿sí? Está la calle Filomeno Mata. La calle de Filomeno Mata, donde el club de periodistas, ¿verdad?, actualmente. Pero me pareció que había que dar a conocer lo que siguió después, o sea, cómo sus hijos continuaron sosteniendo los mismos ideales, ¿verdad?, a lo largo de todo el siglo XX, y bueno, cómo en los años 60, antes del movimiento estudiantil del 68, pues ellos siguen en la brega, digamos, ya hombres viejos, digamos, grandes, pero siguen con la misma lucha de su padre un siglo antes, ¿no? Entonces me parecía interesante contar esta historia
que creo no se había contado por escrito, ¿no? Oye, y de hecho es singular la coincidencia que se da porque don Filomeno Mata Rodríguez muere en 1910. No le toca ver, digamos, le toca ver la entrada de Madero a la ciudad, pero no le toca ver el colapso vertiginoso de su régimen. Y Filomeno Mata La Torre muere en 1967 y no le toca ver lo que en el 68 ocurrió, ¿verdad?, con el régimen. Eso es un poco esa coincidencia que también se da, ¿no? Sí, cuando a la muerte de Filomeno Mata en 1910, los hijos, que eran Luis y Mata, el mayor, Filomeno Mata La Torre, que era el menor, le dan continuidad al Diario del Hogar, ¿sí? Y ellos, como digamos dueños de la empresa, invitan a Juan Sarabia a que dirija el periódico. Pero ellos eran, desde jóvenes, junto con su padre, miembros del Partido Liberal Mexicano. Entonces van a seguir sosteniendo en el Diario del Hogar esta ideología liberal, ¿sí? Van a seguir sosteniéndolo todavía 3 años, hasta el golpe de Estado de Victoriano Huerta, porque pues ahí se termina la etapa, digamos, esa maderista democrática de esos años. Entonces ellos tienen que suspender la edición, digamos, del periódico en 1913, y se van a la revolución, ¿no? Pero se van a la revolución con el mismo proyecto ideológico liberal del padre, ¿no? Tanto Luis y Mata como Filomeno Mata La Torre, como Joaquín Mata, como sus hermanas, que eran Carmen Mata, Josefina, Esperanza Mata. Era una familia grande, ¿verdad? Pero como lo narro en el libro, la vida de ellos siempre estuvo marcada por el periodismo, ¿verdad? Por la lucha por los ideales liberales y por el periodismo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿verdad?, fueron educadas en el sentido de ser independientes, ¿no? O sea, su padre les dio esa enseñanza liberal, ¿verdad?, de esas ideas, esa idea moderna ya de la mujer que pudiera tener una profesión, ¿no?, que pudiera ser independiente. Y los hijos, pues, se dedicaron al periodismo siempre como un arma de lucha independiente, ¿no? De hecho, tú me estabas comentando que precisamente en fidelidad con este principio, ellos no necesariamente, siempre veían problemático tanto la militancia directa, orgánica en un partido y los liderazgos políticos de ellos mismos, ¿no? Siempre decían, yo soy periodista, siempre independiente, ¿no?, ante el acontecer, sin estar al margen de ello, ¿no? Claro. Sí, creo que eso es una experiencia interesante para la historia del periodismo en México. Cómo siempre mantienen su independencia, su crítica del poder. Y esto es muy claro. Así como el padre luchó, digamos, era aquel de todos los maderistas o todos los liberales, sufragio efectivo, no reelección, esto ellos nunca lo olvidaron. Entonces, cuando Carranza quiere imponer a Bonilla, pues ellos, que son antirreeleccionistas y antiautoritarios, se oponen a esto. Cuando Obregón quiere imponer a Calles, ellos se oponen. Habiendo estado... Sí, habiendo sido parte del grupo revolucionario, correcto. Pero siempre como críticos, ¿no? Esto es una cosa interesante que hay que rescatar, me parece a mí, por eso escribí el libro. Siempre no perder la idea de la independencia del periodista frente al poder, a pesar de que tuvieran relaciones con ese poder, a pesar de que fueran del grupo revolucionario, digamos, ¿no? Entonces así estuvieron con Carranza, pero cuando Carranza traiciona el proyecto antirreeleccionista, pues se pasan a la oposición. Cuando Obregón quiere imponer a Calles, son opositores a Calles. Cuando Calles impone a Cárdenas, también se pasan son opositores a la candidatura de Cárdenas. Pero también cuando Cárdenas ya en su gobierno hace ese gran movimiento de reconciliación, ¿verdad?, además de la tarea social y todo lo que hizo, cuando Cárdenas, dentro de su habilidad política, reconcilia a los revolucionarios, ellos que habían sido opositores, bueno, respaldan a Lázaro Cárdenas, ¿no? Y después, cuando ellos ya en 1956, ya
mayores se dan cuenta de que el régimen priista pues mantiene, digamos, ahora a través de lo que ellos llaman el tapadismo, ¿verdad?, tan famoso, el tapadismo que garantiza la continuidad del autoritarismo priista, pues vuelven a la lucha política como periodistas independientes y fundan el periódico El Liberal, ¿no? Lo cual es significativo porque le ponen ese nombre para reivindicar el proyecto liberal del viejo Diario del Hogar. Que de hecho, no sé si solo en una impresión o en general las impresiones, tenía detrás el Diario del Hogar y sobrepuesto el Liberal, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, reivindicaban el proyecto del Diario del Hogar, ¿no? Hay que recordar... Claro que nada más sí, podemos decir que el Diario del Hogar... Aquí está. A ver si se puede hacer una toma. Ajá. Ahí está. Ajá. Ajá. Fue un periódico que digamos, compitió con los grandes diarios del Porfiriato, digamos, ¿no? Como serían el Universal, en fin, creo que es de esa época también. Pero ya cuando ellos lanzan este periódico, reivindicando el proyecto del Diario del Hogar, pues en realidad, para ser estrictos, su presencia es marginal, porque ya en 1956 pues es la época de los grandes periódicos nacionales con miles de tirajes, ¿no? Y ellos pues en realidad su periódico tiene 1,000, 2,000 ejemplares, ¿no? Que se distribuye prácticamente pues con pocas gentes, ¿no? Hay que recordar, subrayar pues el origen potosino de estos grupos, ¿no? Que estaban un poco... que es lo que estudia Cockcroft en un poco el grupo de San Luis Potosí, muy peculiar, vinculados a la herencia de Ponciano Arriaga. Su hijo Camilo Arriaga estaba también ahí en los movimientos antieleccionistas y sobre todo liberales, ¿verdad? Sí. Y el propio los Mata eran de San Luis del Potosí. Partido Liberal Mexicano. Del Partido Sí, Liberal. es interesante ver que el Partido Liberal Mexicano, fundado por Saravia, por los hermanos Flores Magón, como toda formación política, pues sufrió un proceso de división, ¿no? O sea, porque cuando Madero asume la presidencia, es presidente, los liberales se dividen, ¿no? Hay los moderados, entre los que estaría Enrique Flores Magón y los periodistas Mata, y los radicales, que sería Ricardo Flores Magón y Soto y Gama. Entonces hay una división, entonces hay algunos que colaboran con Madero y otros no. Y bueno, pues después ¿Por qué se me hace tan conocido esto? No, es la historia digamos si pensamos que es uno de los antecedentes de la izquierda mexicana, del Partido Liberal Mexicano, y así fue sucediendo, ¿no? Claro. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención también para hacer esta biografía de familia es que en el 56, cuando ellos regresan a enarbolar su periodismo independiente para tener una voz en contra de lo que ellos consideraban el creciente peso de la Iglesia Católica, porque ellos eran laicos, digamos, más bien eran anticlericales, ¿no? Cuando ellos regresan, la oposición, pues ahora es la oposición de izquierda, el Partido Comunista, ¿sí? En 1956, 57, 58, por un lado, o la oposición son los movimientos sociales, como los maestros, los telegrafistas, ¿no? Y entonces, curiosamente, ellos, su pensamiento liberal les permite confluir, digamos, se acercan a esa oposición de izquierda, ¿no? Ellos, hay por ahí un testimonio de Filomeno Mata La Torre, cuando ya está preso en 1960, de por qué se acerca a los comunistas, ¿no? Vamos a hacer un corte y con esto esta vinculación liberales mexicano. Hay que señalarlo, el liberalismo mexicano claro, vinculado con el comunismo a través de la figura de Filomeno Mata La Torre. Ya volvemos, no se vayan.
Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Claudio Vadillo López con motivo del libro de su autoría, Filomeno Mata-Latorre y Familia 1889-1967, periodistas liberales, demócratas y rebeldes. Muchos de nosotros y de ustedes habrán pasado por ahí, por la calle Filomeno Mata en el centro, ¿verdad?, donde está el Club de Periodistas precisamente. Y bueno, pues es evocar precisamente una figura tan importante para el periodismo mexicano, cuya obra, cuya sombra, digámoslo así, todavía nos llega al día de hoy. Muchas de las consignas o muchas de las divisas por las que ellos luchaban pareciera que siguen vigentes, y tiene, por ejemplo, también interés, por ejemplo, que en el contexto del movimiento, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, el periódico del movimiento se llama Regeneración. Yo no sé si exista todavía, pero ahí están algunas conexiones que tienen interés, y que trabajos como el de Claudio pues nos sirven para poner en perspectiva las cosas. Comentábamos antes del corte estas conexiones a través de la figura de Filomeno Mata-Latorre entre la tradición liberal mexicana, tanto de Juárez como de Arriaga, ¿verdad?, de la que abrevan ellos, con el comunismo. Y el fragmento al que se refería Claudio, ¿me permites leerlo, Claudio? Dice así: nunca había militado en el Partido Comunista Mexicano, pero me afiliaría alguna vez a este, porque estaba contra las ideas retardatarias y contrarrevolucionarias que privaban desgraciadamente nuestro país, porque estaba también contra los imperialismos y monopolios explotadores de los pueblos, contra el colonialismo y las guerras de conquista, contra el armamentismo universal, contra la discriminación racial y el entreguismo al extranjero, porque coincidían mis ideales progresistas con el movimiento comunista mundial, porque perseguía, como el comunismo, la igualdad de las clases sociales, porque la plenitud de las libertades humanas jamás sería alcanzadas bajo el régimen feudal del capitalismo, que solo se sostenía con la ayuda de los gobiernos oligárquicos opresores y del clericalismo político. Y por tanto, apoyado por el Frente Electoral del Pueblo, realicé una campaña electoral sustentada en la fuerza de la palabra libre independiente, por lo que publiqué en la revista política, etcétera, una condena a López Mateos en el 64. A esto querías llegar, ¿no? Esta conexión con el comunismo, sí, distinto del primer periodo, ¿no?, de la revolución. Sí, yo creo que ellos, así como periodistas, son parte del movimiento liberal antiporfirista, del movimiento opositor a Porfirio Díaz, cuya principal vertiente es el Partido Liberal Mexicano, o tal vez su vertiente más radical. Pues en 1964, cuando es la candidatura presidencial del PRI, de Gustavo Díaz Ordaz, ellos se oponen respaldando la candidatura del Frente Electoral del Pueblo, que era la de Danzós Palomino, que era del Partido Comunista Mexicano. Pero aquí es interesante pensar que este acercamiento no es casual, porque 4 años antes, en 1960, habían sido arrestados y acusados de disolución social por el régimen de López Mateos Filomeno Mata-Latorre y David Alfaro Siqueiros, pintor, muralista, que sí era miembro del Partido Comunista Mexicano, pero los dos fueron detenidos o acusados de disolución social por lo que ahora nos parecería absurdo, simplemente apoyar al movimiento social de los maestros y de los ferrocarrileros, que fueron brutalmente reprimidos por el régimen en 58-59. Ambos, Siqueiros y Latorre, Filomeno Mata, formaban parte del Comité por la Defensa de los Presos Políticos, que lo único que buscaba era liberar a los presos políticos ferrocarrileros y a los maestros. Entonces, en esa época el PRI, el régimen era tan cerrado que ni siquiera podía permitir que se luchara por la libertad de los presos políticos, ¿no? Entonces ellos se incorporan a esta lucha, ¿no? Y bueno, interesante ya, digamos, desde el punto de vista de la figura personal, como decía Julio Torre, la historia de la vida de un hombre está en su actitud, ¿no? Quiero contar la anécdota de que Filomeno Mata-Latorre, pues él nunca se consideró culpable ni responsable de ningún delito, al grado que cuando Gustavo Díaz Ordaz le otorga el indulto, él se niega, dice, no acepto el indulto y no me voy de la cárcel porque yo no soy culpable de nada. O
sea, la única manera en la que puedo salir de aquí es con la eliminación de los cargos, porque yo no, ahora sí que no debo nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que eran personajes con unas convicciones muy profundas respecto a la lucha por los ideales liberales, digamos, y por la democracia, ¿no? Y sobre todo por esto del periodismo independiente, por la libertad de expresión, ¿no? Que pues sigue siendo un valor, si vemos que costó tanto lograrla, en aquellos años que a la gente la encarcelaban simplemente por dar su opinión, pues sí, sigue siendo un valor que, pues que digamos, en estas historias podemos ver su importancia, ¿no? ¿Tú detectas que Filomena Mata La Torre haya señalado algún punto, algún acontecimiento crucial en donde se haya pervertido, digamos, todos estos principios liberales que de alguna manera habían impulsado el proceso revolucionario? ¿O no necesariamente algo puntual? Solo no, yo creo casi que en plan sobre todo esto de la libertad de expresión, ¿no? Pero lo que los lleva tal vez a regresar de la vida privada a la vida pública es lo que ellos consideraron una creciente intromisión del poder de la Iglesia, ¿sí? Los primeros números del periódico El Liberal, que empezó a publicarse en 1956, sus primeros encabezados están dirigidos a eso, a decir que no era posible que la Iglesia tuviera una creciente intromisión en la vida política. Y de ahí después lo vinculan diciendo que el PRI está aliado con la Iglesia Católica, que el PRI es el que lo está permitiendo, tolera, sí. Y de ahí lo vinculan a que el cambio, digamos, al tapadismo, ¿no? A esta idea. Y bueno, después hacen una denuncia diciendo que Adolfo López Mateos es extranjero, que nació en Guatemala, y criticando, diciendo cómo es posible que nos gobierne un extranjero. Eso hoy, en este año 2012, puede ser una opinión que a alguien le parezca absurda y pasa desapercibida en la prensa, porque no, pero no, la reacción del gobierno fue tan intolerante que incautaron todos los números del periódico, los fueron y los quisieron expulsar del país, ¿no? Por una opinión. En lugar de que el gobierno se pusiera a debatir en todo caso, o otras personas dijeran no es cierto, o sí es cierto, y se mantuviera en la arena del debate público como ideas, como sucede ahora en la actualidad, que las ideas se debaten, digamos, en general. No, lo que hicieron fue irlos a perseguir, a detenerlos y a meter a la cárcel. O sea, en realidad podríamos decir que en muchas ocasiones la historia de México, de estos personajes como ellos que se mantienen en la oposición, es porque el régimen les cierra las puertas, ¿no? Hay una foto aquí que me interesa, que está Filomeno Mata a la Torre, ¿está en el constituyente de...? Ah, no. Sí, esa foto corresponde a ver si la pueden... Ah, sí, a la legislatura electa inmediatamente después de la promulgación de la Constitución de 1917. Sí. O sea, es la primera legislatura posterior a febrero de 17, cuando se promulga la Constitución. Sí. Hay elecciones para formar ese Congreso, y tanto Filomeno como Luis I. Mata salen electos diputados para esa legislatura, que entra en funciones en julio de 1917. Y durante esos 3 años, 17-20, ellos se encargan, como periodistas que eran, como su profesión, de publicar el diario de debates. O sea, la comisión que les corresponde dentro del Congreso de la Unión es publicar el diario de debates del Congreso. Oye, y por cuanto a la formación de Filomeno Mata La Torre... Bueno, Filomeno Mata La Torre, él en aquellos tiempos, pues estudia hasta la secundaria y luego hace un año en el colegio militar, y después ya se integra a la empresa familiar, digamos al diario del hogar. ¿No le toca estar en la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria? No le toca. O sea, él se incorpora a la empresa familiar, que es el diario del hogar, a formarse
como periodistas, porque en esa época los periodistas se formaban en los periódicos, ¿verdad? No había escuelas de periodismo como ahora hay tantas, ¿no? Ya a lo largo de su vida, él, digamos que su oficio fue el de escribir, lo cual también le dio la oportunidad de ser cónsul de México en Boston, en la época de Álvaro Obregón. Después, ya con Cárdenas, fue cónsul de México en Milán, ¿no? Entre 1936 y 1941, ¿sí? Y como cónsul de México en Milán, él estaba digamos, contribuye desde esa posición a la compra de unos buques tanques nuevos que compra Pemex, digamos ya cuando es una empresa nacionalizada, que se fabrican allá en Italia para incorporarlos a Pemex, ¿no? Pero entonces, digamos que él era su oficio era escribir, ¿no? Y por lo tanto pudo obtener algunos trabajos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Pues por esta habilidad, ¿no? Pero su formación, como decía, era de un periodista práctico, ¿no? Que manejaba la palabra. Y siempre vinculado a su hermano. Siempre estuvieron vinculados Luis I. Mata y Filomeno Mata. Hay que decir que en esta posición de la oposición, los tres, cuando Filomeno Mata está en el Consulado de México en Sevilla, es cuando estalla la rebelión de la Huertista en 1924, ¿sí? Y él está en España, o sea, haciendo este trabajo diplomático, ¿no? Para México, pero sus hermanos Luis I. Mata y Joaquín Mata se incorporan a la rebelión de la Huertista. Luis I. Mata pues sale exiliado de México y Joaquín Mata, ¿no? Joaquín Mata, que era militar, muere, fue en los combates, digamos, digamos él de parte de los rebeldes de la Huertistas, muere en un enfrentamiento con el Ejército Federal cerca de Guadalajara, y pues ya su cadáver nunca aparece, o sea, nunca desapareció, digamos, a Joaquín Mata, ¿no? Pero los dos hermanos siempre estuvieron, después cuando Cárdenas, poco antes de que Cárdenas fuera presidente, ellos trabajaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores y tenían una revista, bueno, la única revista, que es un antecedente, que es la revista Turismo Nacional, que es una revista, digamos, antecedente de muchas otras revistas sobre turismo, como que ellos la crearon y la financiaba y la hacían para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para promoción del país, digamos. Ejerciendo su oficio como periodistas para promover al país, ¿no? Entre 1933 y 1936 más o menos. Y ahí el director era Luis I. Mata, el subdirector era Filomeno y luego ya un hijo, Francisco I. Mata, trabajaba en la revista, ¿no? Por cierto, que cuenta que se reunían en el Café La Habana, ¿no? O iba mucho al Café La Habana, ahí de Bucareli y Filomeno Mata La Torre. De hecho, ¿Era el lugar de los periodistas? Claro, sí, de hecho en aquella época todavía hasta hace unos, ¿qué será? 10 años, ¿no? Bueno, actualmente a una cuadra de La Habana pues está el Universal, está el Excelsior. Milenio. Antes estaba La Jornada también ahí, ¿no? Claro. Pero era la zona de los periodistas y el Café de La Habana era un espacio donde se reunían los periodistas. De hecho, hasta hace apenas, yo creo, unos 6 años, todavía estaba en el Café La Habana la foto grande de Filomeno Mata La Torre. Ah, sí, no decía así, paladín de la libertad de expresión, o sea, de Filomeno Mata a La Torre, del hijo, no del padre. Sí, claro. Pero ya, pues ya la quitaron, no sé por qué. Pero todavía cuando yo publiqué el libro, se los llevé porque tenían ahí la foto, como un personaje. De hecho, pues, además él vivía cerca ahí a unas cuadras, ¿no? Ya grande. Me contaba Claudio me contaba antes de entrar que al preguntarle yo dónde estaba la saga, dónde había continuado la saga en el periodismo de los Mata, y tú me respondiste que fue tal los golpes
tantos y tales los golpes que les dieron que un poco que quedaron distanciados de la labor tanto periodística como política. Sí, la familia ya dijo hasta con esto basta. Con esto sí, así fue, ¿no? O sea, ya la familia no ni continuó en el periodismo ni continuó en la política, porque pues la verdad el tratamiento, la represión que ejerció el régimen sobre pues los dos jefes de familia, digamos las cabezas de la familia, cuando tenían 70 años, pues fue brutal, ¿no? O sea, ni porque habían sido revolucionarios, ni porque habían sido periodistas, ni porque habían sido diplomáticos, ¿no? Les perdonaron su atrevimiento de cuestionar al régimen priista, ¿no? De apoyar al movimiento sindical ferrocarrilero y magisterial, ¿no? Oye, Claudio, 3 años antes, si no me equivoco, de que muere Filomeno Mata La Torre, se funda el periódico El Día por Enrique Ramírez y Ramírez, que como sabes venía del Partido Comunista Mexicano, luego se va al PRI, etcétera. Pero El Día podría considerarse como un periódico también importante, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX. ¿Podría haber alguna conexión, primera pregunta, en esta tradición de este periodismo independiente, crítico, comunista, marxista, si se quiere, por un lado? Y dos, si hay algún testimonio de lo que Filomeno Mata llegó a pensar de este periódico o no necesariamente. Bueno, yo creo que ellos en esta época, con quien sí tuvieron relación, fue con la revista Política. Con Política, o sea, con Marcó Pardiñas, ¿no? Claro. Que era una revista que, bueno, yo cuando hice la investigación, de ahí obtuve bastantes materiales, ¿no? Y encontré que, de hecho, cuando hice la investigación, era la única que publicaba este tipo de, digamos, de información de la oposición, ¿no? ¿Que Política era mensual o semanal? No me acuerdo. Era semanal, la revista Política. Pero que yo no tengo nota o no tengo referencia de que hubieran tenido algún contacto con El Día y Ramírez y Ramírez. No. Claro. Pero sí podría señalarse una continuidad, no necesariamente orgánica de uno u otro, pero a la distancia. Bueno, yo creo que tal vez la revista El Día estaba ubicada más que de izquierda, en un cierto nacionalismo crítico, ¿no? Correcto. O sea, yo creo que la revista El Día estaba en los márgenes del régimen, ¿no? A lo mejor, como decía López Mateos, eran de izquierda dentro de la Constitución, ¿no? Claro. Los Mata eran afuera ¿no? Bueno, así los consideraba el régimen, ¿no? Claro. O sea, no era lo mismo ser de izquierda en la Constitución que ser de izquierda. Es verdad, claro. Oponiéndose. Que Ramírez y Ramírez era amigo de López Mateos, sí, ni más ni menos. Entonces sí había una distancia, bueno, una diferencia simplemente, ¿no? No había coincidencia. Es verdad, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer un corte más. Estamos conversando con Claudio Vadillo López sobre su libro Filomeno Mata La Torre y Familia. No se vayan, ya volvemos. Estamos conversando con Claudio Vadillo López sobre su libro Filomeno Mata a la Torre y Familia, 1889-1967. Y una parte interesantísima, de hecho, fue en el aprovechamiento de su experiencia diplomática, el hecho de que estuvo en Italia, fue cónsul en Milán, en los tiempos en los que estaba consolidándose el régimen fascista en Italia y en general el problema del fascismo y el nazismo en Europa. Y pues aquí evidentemente que estaba encontrando un espejo con el proceso, ¿verdad?, la dialéctica política que estaba teniendo lugar en México, que hay que decirlo también, en esos momentos la política de la primera mitad del siglo XX tenía muy pocas opciones, muy pocas rutas de organización en el entendido de que las masas estaban incorporadas ya a la política de manera preponderante. Recuerdo que Gramsci decía que la respuesta a la ideologización de las masas y de los trabajadores, la respuesta a eso fue
el fascismo, el comunismo, y y en Estados Unidos el fordismo, ¿verdad? Que también fue y podríamos decir que en México el cardenismo, de alguna manera, o el peronismo en Argentina, es decir, que era una necesidad histórica concretísima, ¿no? La de la articulación orgánica de las masas, tanto campesinas como obreras, a los regímenes políticos. Pero en todo caso, pues Matta tenía ahí la cercanía, muy cerca tenía una experiencia concreta que fue el fascismo italiano. Sí, yo creo que la vida de ellos como periodistas independientes se fue enriqueciendo, se fue nutriendo, pues de lo que se nutre el periodismo, que es de la vida misma, ¿no? De lo que va sucediendo al momento, ¿no? De la coyuntura, de la información inmediata, de lo que se vive. Entonces creo la experiencia por ahí de Filomeno Matta La Torre en Italia, la experiencia de ver el ascenso del fascismo, o sea, la marcha de los fascistas sobre Roma, ¿no? De ver cómo la sociedad italiana poco a poco se fue volviendo una sociedad rígida, una sociedad corporativa, ¿no? En la que se incorporaba a los sindicatos, al Estado, ¿no? De una forma autoritaria, como los trabajadores, cómo se sometió a los comunistas también en Italia. Eso les fue formando una mirada respecto a lo que era el PRI en México, ¿sí? Cuando regresan a México y empiezan a ver cómo también pues los sindicatos se incorporan al Partido de la Revolución Mexicana, cómo todo se vuelve disciplina oficial, ¿no? O se está dentro del régimen del PRI o no se, o está fuera, ¿no? Se está. Yo creo que eso, la experiencia italiana le sirvió, sobre todo a Filomeno Matta La Torre, para comparar y darse cuenta que en México había una experiencia, pues no de la radicalidad fascista italiana, pero sí con mecanismos muy similares de cómo disciplinar o controlar al movimiento sindical y a los movimientos sociales. Y por otro lado, quisiera contar más bien una anécdota ya más de la vida privada del individuo, ¿no? Porque la experiencia con el diario del hogar, como se decía, el diario de las familias, pues era un diario que publicaba notas sobre la ópera, ¿no? Era un diario que publicaba información, también traducciones de libros. Entonces era un diario que tenía una preocupación por la cultura. Entonces a Filomeno Matta La Torre desde joven le gustó el canto, ¿no? Y de hecho tomó clases de canto aquí en la Ciudad de México, y se dice que por eso también fue amigo de Adolfo de la Huerta, porque Adolfo de la Huerta también era cantante de ópera. No sabía eso. ¿Sí? Y entonces había una amistad no solo vinculada por la política, sino por ciertos intereses pues, culturales, por llamarlo de esa manera. Y cuando Filomeno Matta va a Italia como cónsul, pues conoce a su esposa, a Felicina Turella, italiana, porque es hija de un cantante de ópera. Entonces él va a escuchar al cantante de ópera y ahí va con el cantante de ópera y le pide que le dé clases, ¿no? Y así conoce a la hija. A él, cónsul mexicano, le pide que le dé clases de ópera, y ahí conoce a la hija, se enamora y se casa. Entonces los hijos de Filomeno Matta La Torre, pues es la familia Matta Turella, ¿no? Pero la ópera también es un aspecto, digamos, pues de una pasión personal, ¿no? Que él tuvo y que, bueno, como pues Fitzcarraldo. nunca lo abandonó, ¿verdad? Claro. Hasta, o sea, dentro de su trayectoria política o periodística, pues tenía ese aspecto de goce, de disfrute personal del arte, ¿no? De la ópera, ¿no? Oye, y en la calle de Filomeno Matta, ahí es donde estaba, preguntado de otra manera, Sí. ¿por qué se llama esa calle Filomeno Sí, Matta? la calle Filomeno Matta se llama porque ahí estaba, donde ahora está, junto a lo que ahora es el Museo del Ejército, Sí. ahí estaba el local del periódico El Diario del Hogar. O sea, esa construcción ya no existe. En ese lugar... No en el club no en lo que hoy es club de no, sino hacia la esquina, Hacia Tacuba. atrás junto a la iglesia de Betlemitas, Sí. en la esquina de lo que ahora es Filomeno Matta y Tacuba, ahí está actualmente el busto de Filomeno Matta Rodríguez. Sí. Y ahí estaba la imprenta. Mm. Por eso le pusieron a la calle Filomeno Matta
porque ahí estaba la imprenta, no era su ubicación junto al Senado, digamos, ¿no? Claro, Una junto al cuadra. Senado. ¿Cómo hacer entonces ya un balance histórico de Filomeno Mata Rodríguez y Alatorre? Sí, bueno, yo creo que el balance histórico es que fueron mexicanos que contribuyeron desde el periodismo, ¿no? Desde la lucha independiente, pues a que se lograra en algún momento de nuestra historia ya más reciente, pues una libertad de expresión muy amplia, ¿no? Yo diría como que en la experiencia de ellos se demuestra que pues no ha sido ninguna graciosa concesión que en la actualidad haya una amplitud de opiniones, diversidad, de polémica, de debate, ¿no? En los periódicos, en la televisión, en la radio, en primer lugar. Y en segundo lugar, que ellos siempre reivindicaron la independencia de los periodistas frente a cualquier tipo de poder, ¿no? O sea, se opusieron a Díaz, se opusieron, aunque fueron revolucionarios, se distanciaron de los regímenes de la revolución, cuando los regímenes de la revolución también adquirieron tintes autoritarios, ¿no? Como fueron Obregón, Calles, y luego los regímenes del PRI, ¿no? Entonces creo que en términos de balance histórico yo pienso que ellos como mexicanos pues hicieron ese trabajo, ¿no? de contribuir a lo largo de un siglo, en diferentes momentos, pues a que la libertad de expresión imperara, como me parece que existe actualmente, con gran amplitud, y a que también México fuera un país democrático, ¿no? Y bueno, es interesante rescatar estas historias porque son historias desconocidas, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, que tú, como tú nos decías, los Mata, digamos, que estaban un poco marginados de las historiografías o del trabajo de los historiadores. Claro, sí, por eso son historias que hasta la fecha han estado desconocidas, digamos, como que era importante traerlas a la actualidad escribiendo un libro para difundir pues lo que fue su vida, digamos, en términos pues como periodistas, como luchadores sociales, ¿no? Y bueno, pues no toda la historia es nada más de los presidentes, ¿verdad? Sino que ha habido mucha gente con historias desconocidas, ignoradas, que pues sería importante rescatar para ver que pues en ellos está mucho de lo que actualmente sucede en un país diferente al que había en aquellos años. Diferente, ¿no? Pero producto de todo lo que ellos hicieron. Producto, ¿no? de que ellos contribuyeron a eso, ¿no? Y bueno, es interesante porque a veces pensamos que, o se dice mucho también ya en la actualidad, que mucho de la democratización de México comenzó en el 68, ¿no? Y en realidad vemos que hay historias a lo largo de todo el siglo de gente que está perseverante en la lucha por la democracia, en la lucha por lo que ahora llamaríamos la posibilidad de la alternancia, claro, ¿no? Y en la lucha por la libertad de expresión, y bueno, estuvieron luchando a lo largo de todo el siglo, ¿no? Sí, de hecho a este respecto es significativo el hecho de que pues ya mayor, Filomeno Mata estaba ahí en la cárcel, ¿no? Es un poco llamativo que digo, no porque solamente estén los jóvenes en la cárcel, pero dicho de otra manera, que alguien mayor estuviera en la cárcel por motivos político-ideológicos, ¿no? No por algún otro crimen que... aquí está, por ejemplo, hay una foto que está, pues creo que incluso tras las rejas, y un hombre mayor, y entonces es significativo que en el contexto del movimiento estudiantil, o en el preámbulo previo, Filomeno Mata, retomando la tradición y la energía de lucha, a esa edad todavía tenía energía para eso. Tenía energía para eso, siendo reprimido. Convicciones. Convicciones. Al final no militó en ningún partido, al final, ni en el comunista. No, él fue, como decíamos, candidato del Frente Electoral del Pueblo de 1964, pero no era militante, él era, digamos, lo que ahora llamaríamos un candidato ciudadano, ¿no? Pues sí, en realidad él era un ciudadano que lo incorporaron a la lucha electoral pues como un símbolo, ¿no? Claro. Ya, en realidad, ahí hay una foto del Frente Electoral del Pueblo. Claro, donde creo él que aparece, sí, exacto. A ver si ahorita la pongo, aquí está. Frente Electoral, el pueblo al poder, libertad, presos políticos, y aquí está la foto de
de Filomeno Mata La Torre, cuando fue candidato a una diputación, que en la Ciudad de México, y no ganó. No ganó. Porque de hecho el Frente Electoral del Pueblo pues no tenía registro. En realidad era un proyecto electoral testimonial, porque no tenía, lo único, nomás participaron el PRI, el PPS y el PAN, me parece. Te había preguntado cuando lo presentaste que ellos en realidad no tuvieron tanta relación ni con Luis Cabrera ni con Vasconcelos, ¿verdad? Eso fue la pregunta que te hice. No, yo creo que no, porque pues estaban en otro terreno, ¿no? Trinchera. Sí, digo, yo creo que en el gobierno de Obregón, Filomeno Mata fue por primera vez cónsul, creo, en España, ¿no? Y Luis y Mata pues estaba en el exilio, o sea que no tuvieron en realidad relación con esos como con Vasconcelos, ¿no? Esta, por ejemplo, esta foto, aquí está, a ver si la toman. Ajá. Aquí está en Lecumberri. En Lecumberri. 1962. Este es en el 62. Cuando les dan la sentencia por disolución social. A él y a Siqueiros. Y a él y a Siqueiros, ¿no? Claro. Que él dice ahí que firma las constancias simplemente para dejar testimonio de que él estaba con la legalidad, pero que no aceptaba ninguna culpa, ¿no? Que no cometió ningún delito más que expresar su opinión de apoyo al movimiento magisterial, ¿no? Claro. Pues, Claudio, no sé si quisieras agregar algo para terminar esta interesante charla. No, bueno, pues que Aquí está con Siqueiros. A ver, esta foto está ahí. Sí, también es la misma. La misma, Siqueiros. Época de 62. Y Filomeno Mata en el 62. Pues eso, que ojalá y quienes nos están viendo pues se interesen por conocer esta historia, y bueno, ahí está el libro, ¿no? Donde está por escrito la trayectoria de los Mata, ¿no? Muy bien, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Claudio, muy interesante. Pues muchas gracias. Pues ya lo saben, Filomeno Mata La Torre y familia 1889-1967, periodistas liberales, demócratas, rebeldes, de Claudio Vadillo López, para que se conozca más sobre la historia del periodismo y de las luchas por la libertad de expresión que tanta vigencia tiene en nuestros días. Muchos de lo que aquí se escribió pareciera que no se ha logrado todavía, o que la gente todavía tiene que luchar por ello, pero aquí hay un testimonio fundamental para entenderlo. Nos vemos la próxima, hasta pronto.